Bueno, buenas noches a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Mi nombre es Feliberto Vázquez Rodríguez y comenzamos con esta clase de teología. Estamos tratando directamente lo que es la bibliología, porque el mayor ataque que está recibiendo la fe cristiana hoy en día tiene que ver con la Biblia, con sus escritos, si la Biblia es un libro desactualizado, si ya está desfasado con el paso del tiempo. También de vez en cuando viene una ola que se va y vuelve, se va y vuelve, que es el hecho de las conspiraciones con respecto al tema de si ciertos libros de la Biblia han sido añadidos por la iglesia predominante o si fueron quitados también por la iglesia predominante. Y un sinnúmero de teorías que nosotros ciertamente vemos. Cada vez que tengo que hablar de la Biblia y me toca esa parte tan a veces como que me choca un poco ver líderes que me dicen, por ejemplo, que la Biblia, que nosotros no tenemos, que la Biblia no fue traducida, la que tenemos hoy en día, principalmente la Reina Valera. Vamos, a mí la Reina Valera no me paga, yo lo que me gusta defenderla porque no me gusta la falsedad, que quieren decir de que la Reina Valera proviene directamente de una traducción del latín al español, de la Vulgata Latina, cuando ciertamente no es así, porque la Reina Valera, la que nosotros tenemos hoy en día, viene lo que es del texto masorético del Antiguo Testamento y es hebreo. Y en el caso del Nuevo Testamento, nosotros tenemos lo que es el texto Receptus, que es el texto recibido, que creo que lo traté cuando me hicieron la pregunta de si Primera de Juan 5, del 7 al 8, fue añadido o no, que fue a través de Erasmo de Rotterdam, el cual eh, recopila lo que son los manuscritos griegos y hace lo que es el texto receptus, el texto recibido. Pero bueno, estos son los temas. Hoy vamos a tratar lo que es el canon del Antiguo Testamento. Y aquí hay muchas teorías, ciertamente, algunas un poco bien fundamentadas, otras ligan mentiras con verdades y otras realmente están muy desviadas de la razón. El origen de la Biblia usted lo puede apreciar mejor al considerar la continuidad de su enseñanza a pesar de la naturaleza inusual de su composición. Esto lo hace diferente a todos los textos de otras religiones, como yo lo había dicho en la anterior clase. Recuerden, el Corán, solamente para ponerle un ejemplo de lo que las personas de afuera esperarían que fue la forma en la que se compiló la Biblia. Por ejemplo, el Corán fue compilado por un solo individuo que se llamó Said Tabit, bajo la guía del suegro de lo que es Mahoma, que se llama Abu Bakr. ¿Qué pasa? Adicionalmente, en el año 650 después de Cristo, un grupo de eruditos árabes produjo una versión unificada y lo destruyó todos los ejemplares que diferían para preservar su unicidad. Oigan lo que ellos hicieron. Primero viene uno y recopila todos los libros bajo la supervisión del suegro de Mahoma. Y luego de ahí entonces, un grupo de eruditos árabes lo que hacen es que queman todos los otros libros que difieren y que, o sea, y que no están como acorde con el texto que ellos tienen. Yo pregunto aquí libremente, ¿con la Biblia se hizo eso? No. Nosotros tenemos hoy en día los apócrifos, los deuterocanónicos, y tenemos un sinnúmero de libros. Es más, tenemos manuscritos que en algunas partes tienen variantes con el que nosotros tenemos hoy en día, y sin embargo, no se quemó. Lo Feliberto, único, dígame. Feliberto, eso de que lo quemaron, los libros que ellos entendían que no debían estar, eso está escrito por ahí, se puede buscar. Sí, yo te lo paso. Recuerda, por ejemplo, que yo tengo lo que son las citas. Yo le voy a mandar el escrito más tarde. Lo que pasa es que estaba ocupado estaba en algo. Yo le voy a mandar el escrito para que ustedes vean la fuente, la referencia de donde yo lo saco, porque todo lo que le estoy diciendo tiene por lo menos un aval bibliográfico. O sea, usted me dice, mira, ¿dónde tú sacaste esto? Ah, bueno, de aquí y de aquí. Ya, por ejemplo, más tarde, si Está ustedes bien. quieren, me pueden hacer la pregunta más tarde y así con mucho gusto, para no interrumpir la clase y hacerla muy extensa. Así.
Pero Y yo bueno, propongo que todas las preguntas las vamos a hacer al final para no interrumpirte el hilo que te lleva a la clase. sí, porque, pero gracias como quiera, porque gracias, pero sí, tiene referencia. Bueno, mira, en el caso de la Biblia, como le venía diciendo, no fue así, porque fueron años de debates, de controversias, de consenso y de escrutinio para nosotros tener todos los libros que nosotros tenemos hoy en día. Y no se destruyeron los libros que ellos rechazaron, sino que se mantuvieron todavía. Los únicos libros que sí se quemaban, porque sí es reconocido, son los manuscritos del Antiguo Testamento cuando se estaban desgastando por un tema como de dignidad. Ellos, cuando ya se iba desgastando, copiaban y luego lo que hacían era que quemaban el manuscrito más antiguo. Por eso es que nosotros tenemos manuscritos del Antiguo Testamento que no son tan cerca del original como sí lo tiene el Nuevo Testamento, porque eso es un contexto ya distinto. Pero, gracias a Dios, y creo que lo voy a hablar un poquito más tarde, los textos de los rollos del Mar Muerto, del Qumran, que son 1000 años más temprano que el Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy en día, del texto masorético, pues bueno, cuando se evaluó, vieron que tenía una similitud casi de un 99%, me podría arriesgar para decirle, pero de un 90 y pico, que lo que cuando se le pone así, no es que quiere decir que lo otro que tenía era algo sumamente contradictorio o que dañaba la fe o nada por el estilo, simplemente una preferencia de palabra u otra que es producto de cuando tú estás copiando, cuando tú tienes un dictado te puedes equivocar y los hebreos eran tan cuidadosos con eso, pero tan cuidadosos con eso, que aún tuviese el error, el otro que copiaba ese mismo error para no cambiar. Así de estricto eran ellos. Ellos copiaban el mismo error para ni siquiera cambiarlo, ni siquiera añadir. Por eso es que, como les dije, creo que le dije en la clase anterior, nosotros vamos a tratar en una ocasión, estoy pensando, por ejemplo, en hacerla por lo menos los miércoles, que también tengo un poco de tiempo, para ver si podemos darle un poquito más de paso a esto, porque si no demoraría demasiado, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento que sí quiero tratar, que sí quiero estudiar a profundidad y que sí quiero, por ejemplo, tratar así como la había dicho. Pero bueno, vamos a tratar hoy, como les dije, del canon del Antiguo Testamento, que se le llamó a eso, a la compilación del libro. La palabra canon viene de una raíz que significa caña. En hebreo, por ejemplo, en griego. En hebreo es gané. Y en griego, evidentemente, es canón. La caña se utilizó para medir y eventualmente significó norma, que es, por ejemplo, el uso que le da Pablo en Gálatas 6:16, el uso que le da Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 y versículo 15, que es el de norma, el de regla, el de norma de vida. Orígenes también utilizó la palabra canon para lo que llamamos hoy en día regla de fe, la norma por la cual nos hemos de medir y evaluar. Y más tarde, por ejemplo, esta misma palabra, en la evolución del lenguaje, comenzó a llamarse lista o índice. La palabra canon, cuando se aplica a las escrituras, quiere decir la lista oficialmente aceptada del libro. En la época, por ejemplo, helenística, los judíos prepararon una lista de aquellas obras antiguas que poseían forma ejemplar y estilo lingüístico a la que se le escribió a la que se le adscribió categoría canónica. Es el mismo uso que se aplica a lista o grupo de libros de las Sagradas Escrituras que se consideran inspirados y son norma autorizada de fe y práctica. Incluye el sentido de índice o catálogo. La primera aplicación directa de la palabra canon proviene de San Afiloquio en el 380 después de Cristo. En su catálogo de las escrituras, donde la palabra indica regla por las cuales son contenidos la Biblia, por la cual los que son contenidos en la Biblia deben de determinarse para que sean aceptados. También en la palabra se usó con regularidad, Jerónimo la utiliza, Agustín de Hipona también, que son con el uso moderno de canon de las escrituras, o sea, de Jerónimo,
y de Agustín, nosotros tenemos hoy en día lo que es la palabra en el sentido de canon de las escrituras. En cuanto al requisito que se debía llevar, debo decirle que honestamente he leído hasta la saciedad en esos días bastante, y quiero decirle que hay tres posturas con respecto a esto. Se complementan todas, no se contradicen ninguna, y yo se la quise poner las tres en honor a la verdad, y usted toma los criterios que usted entienda que se acoplan mejor a lo histórico, porque al parecer encontré tres eruditos que, aunque hablaban cosas similares, lo decían como con palabras distintas, y no quería faltarle a la verdad, y quise honestamente, quise como traérselo tal está. Por ejemplo, Norma Heitner enumera 5 puntos. El primero es que si es autoritativo, es decir, provino de la mano de Dios, tiene el libro, por ejemplo, un signo divino que diga así dice el Señor, es profético, es decir, fue escrito por un hombre de Dios, es auténtico, es decir, los padres de la iglesia y lo utilizaban, por ejemplo, como norma para enseñanza, es dinámico, es decir, tiene el poder de Dios que transforma vida, fue recibido, reunido, leído y usado por la comunidad judía, por los padres de la iglesia. Esos son los puntos que saca Norma Heitner. Hay otro punto también que a mí honestamente me interesó un poquito más, que es en lo que da John MacArthur. John MacArthur enumera 3 y lo mezcla o lo extrae de las mismas escrituras con las cosas que Dios le había dicho a Moisés y le había dicho también a otros profetas y a otros hombres de Dios. En primer lugar, el libro tenía que haber sido escrito por el proceso de inspiración, algo que normalmente afirma el propio autor. Eso te lo pueden encontrar, lo va a ver, por ejemplo, en el estudio cuando se lo mande en la transcripción, en lo que es segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 1 al 2, Isaías 1:1 y Jeremías 1, del 1 al 2, que es cuando Dios, por ejemplo, ordena o dice o impulsa al autor a decir una palabra que viene de parte de él. Como esa palabra no puede ser, como esa palabra contiene la norma por la cual se rige el pueblo, es evidente y es necesario que tenía que escribirse para que el consejo de Dios entonces se preservase perpetuamente. A eso añádele, hoy en día cuando te dicen, no me quiero meter en polémica, pero cuando te dicen que Dios le dijo tal cosa y que Dios le está transmitiendo algo, yo ahí no es que soy escéptico, pero soy muy cuidadoso. Porque si Dios te dice algo, para que usted lo diga a toda la iglesia, entonces la revelación no son sectorizadas. O sea, no es que esto es para mí única y exclusivamente y al otro cristiano no le va a servir. Entonces, hay que saber dividir bien. Dios se comunica contigo perfectamente, claro que sí. Dios te pone un sentir de algo, sí, perfectamente. Orando tú sientes como Dios, por ejemplo, tiene, no sé, una forma en la que Dios se comunica contigo, o bueno, sí, pero hay que tener mucha cuenta cuando nosotros decimos en el púlpito, así dice el Señor, así dice Dios, y porque ahí ya caemos en un terrible problema, porque eso no está añadido a la Biblia, y tú estarías violando lo mismo que hicieron los profetas de la antigüedad, que Dios se le hablaba, y Dios mismo le mandaba escribir, y ellos le escribían, y eso se preservaba. Pero bueno, no estoy diciendo que Dios no habla, Dios habla porque hay personas que me han dicho cosas que sí y no he podido negar. O sea, lo que digo es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucha cuenta para nosotros no caer en manipulaciones de personas y ejercer mucho discernimiento. En segundo lugar, los contemporáneos de los profetas reconocían frecuentemente la obra en cuestión. Eso usted lo ve, por ejemplo, en Éxodo 24, en Josué 1:8, y también en Jeremías 26:18 y en Daniel 9:2. Nosotros vemos que Daniel cita al profeta Jeremías y está atento a la profecía que él le había dado. Nosotros vemos que en el caso de Josué debe preservar el libro de la ley, los libros de Moisés,
que ya eran un manual autoritario de lo que tenía que hacer Israel y de las memorias de lo que Dios había hecho por ellos, que por eso es que Dios manda a escribir a Moisés. En tercer lugar, los contemporáneos de los profetas decidían preservar el libro como parte de la palabra de Dios. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 23, capítulo 31, versículo 26, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25 y demás, que nosotros vemos, por ejemplo, que hay una clara observación a lo que son los escritos, a lo que son las palabras que Dios le había dicho ya a un profeta determinado, a un hombre de Dios determinado, y etcétera. Nosotros veíamos que tanto los profetas, que sí eran llamados de parte de Dios, validaban esas escrituras como algo a lo cual tienen que estar atentos. Además, por ejemplo, de estas consideraciones básicas, por ejemplo, también tenemos a Samuel Pagán. Samuel Pagán dice que él enumera 5 puntos también, que es el reconocimiento de la autoridad divina en el libro, la importancia del autor a quien era atribuido, su antigüedad y que el libro hubiera sido escrito en hebreo y que proviniera de la tierra prometida, que es Israel. Este punto, por la razón por la cual yo le puse 3, es porque ese punto de Samuel Pagán tiene el ligero problema de que Daniel no se escribió directamente en la tierra. Es evidente que se escribió en Babilonia, entonces se puede tirar mucho. Yo, en lo personal, si usted me dice con cuál tú te quedas, pues bueno, yo te puedo decir que yo me quedo con los 3 puntos que dio MacArthur, porque están en las mismas escrituras que nosotros vemos a Daniel, leyendo a Jeremías, vemos por ejemplo a Josué, leyendo a Moisés, y así sucesivamente. Vemos que hay informaciones que se comparten, por ejemplo, cuando tú te lees Abdías, cuando tú te lees Abdías, tú ves que Abdías confirma otras cosas que dicen otros autores, te lees los profetas menores y ves que en algunos casos, no todos, hay 2 profetas que tratan como el mismo tema, que parecen casi calcados. También en el Nuevo Testamento, que no es el tema de hoy, el Nuevo Testamento, también nosotros lo vamos a ver con el tema de Judas y la segunda carta de Pedro, los cuales son el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro y Judas son prácticamente la misma carta. Lo único, si no difirieran tanto en el tiempo, si hubiesen considerado lo mismo, pero uno anunciaba la llegada de los falsos profetas y otro ya estaba escribiendo desde la perspectiva de que llegaron los falsos profetas y la iglesia ya tenía que estar atento. Paul Enns también dice que las pruebas específicas para considerar la canonicidad se pueden reconocer en la siguiente, que es: indicaba el libro autoridad divina, reflejaba a Dios hablando a través de un mediador, el autor humano era vocero de Dios, era profeta o tenía el don de profecía, era históricamente exacto, refleja un registro real de los hechos, cómo los recibieron los judíos. Esta lista también yo tengo mucha afinidad con lo que dice, porque es parte de lo que yo creo y de lo que el estudio también me ha llevado a determinar. Pero viene un punto. Ustedes harán la pregunta: ¿por qué hubo la necesidad de hacer el canon del Antiguo Testamento? Bueno, hay 2 puntos principales por los cuales se dice que el canon del Antiguo Testamento fue necesario. O sea, ¿cuál fue la necesidad que llevó a que el canon del Antiguo Testamento se hiciera, la compilación de los libros? El primero fue el sistema judaico de sacrificio, que como el sistema judaico de sacrificio concluyó con la destrucción de Jerusalén, del templo en el año 70, los judíos fueron esparcidos y se vieron en la necesidad de determinar cuáles libros constituían la autorizada palabra de Dios a causa de la existencia de muchos escritos extraescriturales y la descentralización. Los judíos llegaron a ser un pueblo de un libro y fue este libro lo que lo mantuvo unido. Es decir, como ellos tuvieron que esparcirse y no todos se quedaron luego de la destrucción del templo, es evidente de que ellos debían tener en claro cuáles fueron los libros que se escribieron por parte de hombres de Dios, que eran manual de fe del Antiguo Testamento, por ejemplo, manual de fe para los judíos, y ellos se vieron en esa necesidad y por eso comenzaron a compilar los libros. Pero también
tiene que ver con una pequeña guerra ideológica que había con el movimiento cristiano, y es que como comenzó a florecer, comenzaron a circular muchos escritos de los cristianos, y los judíos necesitaban urgentemente poner a estos en evidencia y excluirlo entre sus escritos y su uso en la sinagoga. Es decir, los judíos, aparte de la necesidad de que como fueron esparcidos en el mundo y se distribuyeron y necesitaban, por ejemplo, llevarse su libro para ellos seguir manteniendo el culto al Señor, para seguir cumpliendo las leyes y esperar las promesas que Dios le había hecho, también el cristianismo, como comenzaron a florecer los libros que utilizaban ya la iglesia, ellos se vieron en esa necesidad de decir, no, espérate, estos son los libros que nosotros usamos como manual de fe. Los otros no son leídos en la sinagoga, los otros no son usados para nosotros los judíos. O sea, estos son los libros, y esa fue la razón por la cual ellos se vieron en esa necesidad de tener su lista de libros, que son los que compilan hoy en día el Antiguo Testamento, que, como sabemos, por ejemplo, se divide en tres, que es la ley o la Torá, Neviín, que son los profetas, y las escrituras, que se le dice hagiografía, y se le dice Ketubim, que es ya Salmo, Eclesiastés, Job, y etcétera. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la Biblia tiene una organización teológica, no cronológica. Por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos hoy en día se divide de la siguiente manera: hay 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Bueno, vamos a quedarnos en el caso del Antiguo Testamento porque es el que estamos tratando ahora. Se fijan que hay como esa armonía de 5, 12, 5, 5, 12. Esa fue la forma en la cual se organizó, que fue teológicamente. En el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos 39 libros, pero el canon hebreo, directamente hebreo, lo que tiene son 22. Usted preguntará, ¿tenemos nosotros más libros que ellos? No. La razón es que Nehemías y Esdras era un libro. Primer libro y segundo libro de Samuel era un libro. Jeremías y Lamentaciones era también un libro. Primer libro y segundo de Crónicas era un libro. Primer libro y segundo de Reyes era un libro. Los 12 profetas menores eran un libro, que se le llamaba los 12. Por esa razón es que nosotros ciertamente tenemos menos libros que el canon estrictamente hebreo, pero no es que nosotros tenemos, no es que ellos tienen menos porque nosotros aceptamos más, sino que ellos tienen menos porque ellos unen los libros, o estaban unidos los libros, y luego nosotros somos los que los separamos. En las notas se le voy a guardar una lista, una tabla, para que ustedes vean, por ejemplo, las diferencias con respecto a los libros, tanto del judaísmo, como del cristianismo, como del catolicismo, los diferentes canon y las diferentes compilaciones de libros, y ahí usted tendrá una comparativa, que lo estoy haciendo para no extender demasiado la clase y ser prudente con el tiempo, porque sé que usted está sacando su valioso tiempo para eso. Como le había dicho, esta triple división, por ejemplo, de la ley, los escritos y los profetas, que es la geografía, la Torá y Neviín, que son los profetas, fue la triple división que era conocida en los tiempos de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos lo que es la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, notamos que tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y que además de sus palabras podemos deducir que existía una forma de canon dividido en las 3 partes, que es lo que yo le vengo diciendo. Hago un aclarando aquí. No fue la Iglesia Católica la cual conspiranoicamente y con malicia reunió los libros y nos dijo los libros que nosotros tenemos que aceptar y que se queden así. No. Los judíos del tiempo de Cristo ya tenían su canon. Es importante que sepan eso. Los judíos de su tiempo, del tiempo de Cristo, ya tenían su canon.
Aquí nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Cristo, en Lucas, capítulo 24, versículo 44, que cuando él le dice, por ejemplo, a los discípulos, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era una forma de designar los libros poéticos. Tal como dice, por ejemplo, como dije, el inicio de las 3 secciones en que estaba dividida la Biblia hebrea era la ley, los profetas y los escritos, que aquí nosotros le llamamos canon, ciertamente, por el hecho de que los salmos era el libro más grande y más extenso, y por tanto, ese era representativo de todos los otros, que es lo mismo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos que Cristo cita tanto al profeta, por ejemplo, supongamos, él cita a Isaías y cita a un profeta menor, él dice que fue Isaías que lo dijo, como si Isaías fuese representativo también del profeta menor. Esos ejemplos nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, con simplemente usted leer y mirar la referencia que hay debajo, y usted ve que no es todo lo dice Isaías, sino que también está ligando otra profecía que es de un profeta menor. En Lucas, capítulo 11, versículo 51, nosotros también notamos algo bastante interesante. Y es que Jesús, cuando está reprochándole a los fariseos y al pueblo, él dice la siguiente declaración: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Si usted se pone a pensar, él ahí le dio conocimiento a lo que es todo el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque Abel está en Génesis, que es el primer libro de las Escrituras. Pero también Zacarías, aunque usted dirá, no, Malaquías está primero, pero no es así. Crónicas es el último libro, por ejemplo, del canon hebreo, y en el libro de Crónicas es dentro del canon hebreo que se cuenta la historia de Zacarías. O sea, prácticamente estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo único que hay es una cuestión de organización. Pero ya vemos que Jesús hace una cita, una referencia a lo que es todo el Antiguo Testamento a través de la sangre de Abel y la sangre de Zacarías, y también a la triple división, que fue lo que él dijo de la ley, los profetas y los salmos. Otras referencias, por ejemplo, usted la puede ver en Mateo 11:13 y en Lucas 24:27, donde nosotros vemos también 3 o 2 partes de lo que es el canon hebreo. Quiero que se le quede bien claro eso. No fue la Iglesia Católica la cual reunió los libros del Antiguo Testamento, sino que ya los judíos de su tiempo tenían esa compilación de libros y, por ejemplo, llegaron, que lo voy a hablar más adelante, a un consenso en un concilio que los judíos, sin participación de la Iglesia Católica, hicieron. Enfatizo mucho con eso porque veo demasiado video en las redes de personas hablando eso, y ciertamente para mí, y me disculpa, me suena muy molestoso. El Antiguo Testamento fue compilado por los judíos. En el siglo I ya había conocimiento de ese canon, y como veremos más adelante, no incluía los apócrifos. Tienen que tener eso claro. Por ejemplo, los géneros literarios del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Como le había dicho, los históricos, que abarcan todo el texto en forma de relato, que incluye historias reales, novelas, ficticias, y cuando digo ficticias, no es que son falsas en el sentido de que fueron como inexactas, sino que también, por ejemplo, hay parábolas, hay historias que se utilizaban. Le estoy poniendo esto porque hay un gran debate, el cual yo no lo creo, pero como siempre le digo, en honor a la verdad, me gusta ponerlo porque son temas que se pueden traer a colación, y mi interés más que todo no es dogmatizar a las personas, sino que las personas sepan que hay diferentes posturas. Por ejemplo, el libro de Job, hay personas que lo consideran un cuento, hay otros que lo consideran histórico. ¿Por qué se considera un cuento? Bueno, hay varias cuestiones. Como el autor se dio cuenta de que Satanás y Dios hablaron en el cielo, si ahí no había nadie más que ellos dos. Y en el diálogo de Dios y Job,
Job demuestra que él nunca supo por qué le pasaban las cosas que le pasaban. Y cuando él empezó a cuestionar a Dios, que Dios le responde, Dios no le explica por qué le pasan las cosas que le pasan. Él lo que está diciendo, güey, tú me estás cuestionando, yo te voy a demostrar que tú no sabes más que yo, y la razón por la cual te tienes que quedarse callado, porque mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Entonces, en Job hay un enorme debate. Si usted quiere saber por qué yo lo considero histórico, es porque en una profecía que hay en Ezequiel, donde Dios dice, por ejemplo, que si él fuese a destruir la tierra y en ella estuviese Job, Daniel y Noé, ellos por su justicia preservarían la vida. Si Daniel es un personaje histórico y también si Noé fue un personaje histórico, por ende, si se une la misma cláusula y se le da la misma validez de justicia, es evidente de que Job también fue un personaje histórico, aunque el libro tenga cosas que para nosotros sea un poquito complicada de entender cómo la supieron. Lo más fácil para decir en eso y para uno salir del paso como cristiano es decir que el Espíritu Santo en ese momento le iluminó, por ejemplo, al autor para que más que la historia sepa el porqué, cosa que Job nunca supo, o por lo menos no fue revelado dentro del mismo texto, aunque probablemente Job lo supiera luego y eso no quedó registrado y lo habrá comunicado a alguien y luego el autor, que se cree que fue Moisés, no se sabe directamente quién es, pero se cree que fue Moisés, porque fue el primero que comenzó a escribir de la literatura judía, por eso se le atribuye a él, pero no está nada claro. O sea, quiero que tengan eso bien claro. No está nada claro de quién fue que escribió en el libro de Job. Si usted pensaba que era Job, porque Job es el título, no es así, honestamente. Pero también, por ejemplo, este canon del Antiguo Testamento, este grupo de libros, esta lista de libros, tiene bastante testimonio de escritores extrabíblicos. Por ejemplo, el registro más antiguo referente a la triple división del Antiguo Testamento, como le había dicho, aparece en Eclesiástico, un libro apócrifo, en el año 130 antes de Cristo. El prólogo, que fue escrito por el nieto del autor, dice de la siguiente manera: la ley, los profetas y otros libros de los padres. O sea, ahí nosotros vemos que hay una triple división, aunque con eso de los padres no queda tan explícito si es que se refiere a todos los otros libros que no son profetas ni ley, o si solamente se refiere a la literatura sapiencial de aquel momento. Nosotros vemos también otro testimonio en el caso de Josefo. Josefo, cuando escribe contra Apión, él dice: desde Altajerjes hasta nuestro tiempo todo ha sido registrado, pero no ha sido considerado digno del mismo crédito de lo que había procedido, pues la exacta sucesión de los profetas cesó. Pero la clase de fe que hemos colocado en nuestros propios escritos se evidencia por nuestra conducta, pues aún ha pasado muy largo tiempo, nadie se ha atrevido a añadirle algo o a suprimirle algo, ni a alterarlo de manera alguna, desde Altajerjes, que es el tiempo en el que fue escrito el último libro Malaquías, y Crónicas, que es el libro que ocupa el lugar en el canon hebreo. Malaquías fue el último que escribió, pero Crónicas es el último, por ejemplo, en el caso de la organización del Antiguo Testamento. Es decir, Josefo aquí lo que está queriendo decir es que había un conocimiento de unos libros escritos, que era lo que ellos utilizaban como manual de fe y conducta, a los cuales no se le añadió más el libro, por lo menos en su tiempo, por lo menos, porque vamos a tratar bien despacio lo que es los apócrifos del Antiguo Testamento. Pero también, por ejemplo, en el Talmud, nosotros vemos también que en el Talmud 3.5 de Tosefta Yadaín, él dice: el Evangelio y los libros herejes no contaminan las manos, los libros vencirá y cualquier otro libro que hayan sido escritos desde su tiempo no son canónicos. Aquí el Talmud rechaza directamente los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no pertenecían al canon de los grupos del grupo de libros que ellos habían tenido como manual de fe y manual de conducta, que es el Antiguo Testamento.
se fijan lo que le había dicho anteriormente, del hecho de que, por ejemplo, ellos se vieron en la necesidad de compilar los libros porque ya la literatura cristiana estaba proliferando y como los apóstoles y como los discípulos de los apóstoles tenían gran prominencia dentro del pueblo ya, porque había muchas personas que estaban creyendo, ellos se vieron en la necesidad de tener sus libros, asegurarlo bien y no permitir la entrada a otro libro, pero tampoco permitir que ningún libro del cristianismo, de los cristianos, que ellos lo consideraban como una nueva religión, que ellos lo consideraban que si tú lo aceptabas era como apostatar de Moisés, como le dijeron a Pablo en una ocasión en específica, por ejemplo, que cuando tú crees en Cristo como que apostatas de Moisés, porque era la forma en la que ellos lo veían. Entonces por eso se vieron en esa necesidad de compilar los libros del Antiguo Testamento y no darle entrada a ningún otro. Pero también, por ejemplo, nosotros vemos en otro que es del Talmud, en Seder Olam Rabbah, en el número 30 dice: hasta este tiempo, el tiempo de Alejandro el Grande, los profetas profetizaron por medio del Espíritu Santo. Desde este tiempo, ojo, esa parte del Espíritu Santo es una traducción en español. Sabemos que ellos no le llaman de esa forma. Así le llamamos nosotros. Desde este tiempo en adelante, inclina su oído y atiende a los dichos de los sabios. Ahí lo que está diciendo es, los libros que habían sido compilados hasta el tiempo de Alejandro el Grande son los libros que nosotros estamos escuchando desde ese momento y estamos prestando atención. Es decir, ellos están tratando, como le había dicho, de salvaguardar lo que es el Antiguo Testamento y no darle cabida a los libros del cristianismo ni a ningún otro libro que sea de dudosa procedencia. Nosotros vemos, por ejemplo, también en el Talmud babilónico que en el Tratado del Sanedrín, en el 8, dice de la siguiente manera, en el 8:24, dice de la siguiente manera: después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Quiere decir, el Espíritu Santo no volvió a comunicar, según la perspectiva judía de aquel tiempo, que rechaza los libros del Nuevo Testamento por las razones que ya yo le había dicho anteriormente. Ellos dicen que se apartó, es decir, ya el espíritu de Hashem, el espíritu del Eterno, el espíritu de como quiera que usted le quiera llamar, se apartó. Ellos lo que quieren decir es que ya no siguió inspirando, no siguió impulsando para que los autores siguieran escribiendo. Eusebio también, en lo que es la historia eclesiástica, en el 4:26 dice: él guardó los registros de los comentarios de Melitón y dijo que él había obtenido una lista mientras viajaba en Siria. Los comentarios de Melitón se encontraron en una carta dirigida a Nesimio, su amigo, y dice de la siguiente manera: sus nombres son estos: 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Jesús Nahue, Josué, para que sepa, Jueces, Ruth, 4 libros de reinado, 2 de crónicas, los salmos de David, los proverbios de Salomón, llamados también sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, de los profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, como lo había dicho anteriormente, Ezequiel y Esdras. Había, que es lo que he venido demostrando hasta ahora, un conocimiento de los libros que nosotros tenemos hoy en día que los judíos tenían en su tiempo, que ellos tenían ya como manual de fe y de conducta. Por ejemplo, F.F. Bruce también, que para el que lo ha leído, es un erudito que escribe mucho sobre el canon de las escrituras. Él dice: es muy probable, muy posible, que Melitón incluyera Lamentaciones con Jeremías y Nehemías con Esdras, como lo había dicho, aun cuando es curioso hallar a Esdras clasificado entre los profetas. En este caso, su lista contiene todos los libros del canon hebreo arreglado de acuerdo al orden de la Septuaginta, con la excepción de Esther. Pudiera ser que Esther no haya sido incluido en la lista que él recibió
de sus informantes en sí. La división de 3 secciones del presente texto judío, con 11 libros de los escritos, se deriva de la Mishnah, del tratado de Baba Barta, en el siglo V. Ahora vamos al punto más importante con respecto a la evidencia del canon hebreo que fue compilado por judíos y no tuvieron que ver con la Iglesia Católica, como me han dicho en programas, como me han dicho en lugares donde yo he ido, de que no, que la Iglesia Católica compiló los libros que eran, la Iglesia Católica son las que pusieron los libros ahí, ellos son la autoridad en cuanto a lo que se tiene que escribir, en cuanto a lo que se tiene que poner y en cuanto no. Hasta ahora, lo que le he querido demostrar es que tanto Cristo como las otras literaturas del tiempo, por ejemplo, de los 400 años de silencio, ya reconocían un canon, el cual tenía una triple división y el cual, por ejemplo, fue recibido así también por Cristo y por los apóstoles. Y que también, por ejemplo, padres de la iglesia y personas contemporáneas a su tiempo tenían informaciones, por ejemplo, de esos mismos libros, no de otros, no de más, sino de exactamente lo que nosotros tenemos hoy en día, aunque algunos sí fueron puestos en debate, como todos sabemos, como Cantar de los Cantares, como también, por ejemplo, Esther, porque no menciona la palabra Dios directamente, pero al final sí fue incluido el libro de Esther cuando se empezó a evaluar su contenido. Estoy hablando del concilio de Yania y su importancia, que es el evento quizás de mayor importancia en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Fue el sínodo que se llevó a cabo en la ciudad de Yania, que fue una ciudad, por ejemplo, que aparece en Josué 15:11 y es mencionada con este nombre en los deuterocanónicos, es decir, primero y segundo de Macabeo, y lo encontramos en los otros deuterocanónicos, para no seguir mencionando, por ejemplo, Judí también. Josefo también menciona Yania. Esa ciudad tuvo gran importancia tras la destrucción de Jerusalén por el hecho de convertirse en la sede de la escuela rabínica del Sanedrín desde el año 70, por ejemplo, hasta el 132 después de Cristo. Después de la destrucción del templo, ellos, los rabinos, por ejemplo, y demás, se fueron a Yania y ahí entonces ellos hicieron su sede y ahí entonces ellos comenzaron a lo que es a darle lo que es la validez canónica a los libros del Antiguo Testamento. Y adivine qué, no habían apócrifos, ni había más libros, ni menos de lo que nosotros tenemos hoy en día, sino que tenía exactamente el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos. Si usted tiene siempre haciendo la salvada excepción, descubrieron libros que fueron más aceptados que otros, como también del Nuevo Testamento, como en el caso de Esther y de Cantar de los Cantares y otros. Por ejemplo, Daniel en un momento también tuvo muchas cuestiones por el hecho de que Daniel fue escrito en Babilonia y también fue objeto de debate. Por eso también, si usted se fija, Daniel no aparece directamente dentro de los profetas, sino que aparece entre los libros históricos. Cuando yo me di cuenta de eso, incluso me turbé y dije, wow. Pero era por eso, como fue escrito fuera de Jerusalén, había como cierta resistencia con respecto a incluirlo o no. En el año 90, por ejemplo, después de Cristo, que fue cuando ya se llevó a cabo lo que es el concilio de Yania por el rabino Eleazar ben Azarías, aunque el canon judío, por ejemplo, comenzó a gestarse en el siglo VII antes de Cristo, por ejemplo, fue en este sínodo que quedó fijado el grupo de libros considerado como inspirado. F.F. Bruce viene otra vez a darnos una referencia de lo que sucedió en el concilio de Yania y con respecto a lo que es la compilación de los libros, que él dice: la razón principal para inquirir si los libros estaban completos en el tiempo de nuestro Señor es que se conservan registros de discusiones que se suscitaron entre los rabinos después de la caída de Jerusalén en el año 70 acerca de algunos de los libros de esta sección
cuando la destrucción de la ciudad y del templo eran inminentes. Un gran rabino que pertenecía a la escuela de Hillel en el partido farisaico, que se llamó Yoshanan ben Zakkai, era su nombre, obtuvo permiso de los romanos para reconstruir el Sanedrín sobre una base puramente espiritual en Yania, Jope y Osoto. No, perdón, entre Jope y Azoto, que es lo que nosotros llamamos Asdod. Algunas de las discusiones que se llevaron a cabo en Yania fueron mantenidas mediante la transmisión oral y por fin fueron registradas en los escritos rabínicos. Entre los debates se consideraron si se le debía de conceder el reconocimiento católico a los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther. Se habían presentado objeciones, tal como yo lo había dicho anteriormente. Se habían presentado, por ejemplo, objeciones por el hecho de que Esther no menciona directamente el nombre de Dios, y en el caso de Eclesiastés y también de Cantar de los Cantares, porque como que no encaja directamente, cuando tú tienes una lectura superficial de él, no encaja directamente como dentro de la ortodoxia judía, si usted se fija. Pero nosotros sabemos que Eclesiastés directamente lo que quiere, Eclesiastés lo que te quiere mostrar es la inutilidad de la vida sin Dios, lo inútil que es la vida cuando tú no tienes a Dios. ¿Cómo sería la vida en un mundo, por ejemplo, donde a Dios no es tomado en cuenta? Por eso que el último discurso que él te dice es que tú obedezcas al Señor y lo busques, por ejemplo, en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos. Pero en el concilio de Yania nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el mayor testimonio de que fueron los rabinos que compilaron los escritos del Antiguo Testamento y que son exactamente lo que nosotros tenemos hoy en día. Hay otros libros que sí se escribieron en los tiempos de Moisés, que sí se escribieron en los tiempos de los profetas y no fueron añadidos, fueron como literaturas que se utilizaban, pero que no se le dio esa validez canónica, como nosotros vemos el libro de las batallas de Israel, como nosotros también vemos el libro de Hazel, y así también otros libros que las escrituras directamente mencionan, pero el hecho de que lo mencione no le da la validez canónica, por la sencilla razón de que, como yo le había dicho en otra ocasión, que Pablo también menciona literatura de los filósofos de su tiempo, y sin embargo eso no es incluido en el canon. ¿Por qué? Porque lo que se hace es una referencia. Es como decir, mira, hay más información aquí en el libro de la batalla de Jehová sobre eso, pero el hecho de que fueran escritos y fueran citados, por ejemplo, por el mismo Antiguo Testamento, no le da esa validez canónica. Edward John también escribe apropiadamente: en verdad es dudoso que podamos hablar con corrección acerca del concilio de Yania. Estamos informados que se suscitaron discusiones entre los rabinos, pero no tenemos conocimiento de que se hubieran llegado a decisiones formales u obligatorias, y es probable que las discusiones fueran informales, aun cuando no por ello sirvieran de menos para ayudar a cristalizar y fijar más firmemente la tradición judaica. Se llevaron a través de discusiones, muchas discusiones, qué libros sí se podían considerar y qué otros no. Por la gracia de Dios, por la providencia divina, son lo que nosotros tenemos hoy en día. La confiabilidad, por ejemplo, de los textos del Antiguo Testamento, como le había dicho, nosotros no tenemos hoy en día lo que son los originales del Antiguo Testamento, como tampoco lo tenemos del Nuevo, pero tenemos un texto bíblico confiable. Usted puede confiar plenamente en los escritos que usted tiene hoy en día, aunque tengan ligeras variantes, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, con Crónicas, con Reyes y con Samuel, que hay detalles que quizás el número difiera un poco y que vamos a tratar en una clase completa, solamente tratando esos errores para que la gente lo tenga. Nosotros le debemos mucho a la providencia divina, de que permitió, por ejemplo, que los rollos del Mar Muerto fuesen descubiertos, y eso a nosotros nos ayudó bastante en cuanto a lo que es la confiabilidad de los textos que tenemos hoy en día, porque
coinciden plenamente con la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Y si lo quieres saber, sí, de la Reina Valera, es de esa misma, coincide con esa. Unos libros que fueron compilados por los judíos, por los esenios, por ejemplo, que fueron apartados. Los esenios era una secta judía que no se mezclaba con nadie, y ellos fueron los que compilaron su libro también, y coinciden con los textos que nosotros tenemos hoy en día. Aquí, por ejemplo, hay varios puntos de evidencia, por ejemplo, son los rollos del Mar Muerto. También tenemos la Septuaginta. En el caso de la Septuaginta es importante, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, y es bien importante que nosotros entendamos algo, de que sí, la Septuaginta acepta lo deuterocanónico, pero fue porque no fue una idea judía de traducir los escritos hebreos al griego. Todo el mundo sabe cómo fue que que ellos querían tener, por ejemplo, la Biblia, lo que querían tener el Antiguo Testamento en la Biblioteca de Alejandría, y lo que se hizo fue que se empezaron a traducir los libros del Antiguo Testamento con otros libros también de la literatura de ese tiempo. Recuerden que ellos no tenían ese discernimiento que ya nosotros tenemos hoy en día, de toda la información que nosotros tenemos hoy en día, y lo que hicieron fue que, siendo libros judíos que circulaban en ese tiempo, que las personas tenían conocimiento de ellos, lo que hicieron fue que lo tradujeron y también lo unieron a la Septuaginta, aunque pertenece ya a la última parte luego de Malaquías. Gracias a Dios, por ejemplo, en el Qumran, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, nosotros pudimos sopesar entre uno y otro y ver, por ejemplo, de que no había esa existencia de esos tipos o sea, que el Antiguo Testamento que ellos tenían coincide con el que nosotros tenemos hoy en día. Pero también hay un Pentateuco que es samaritano, que es la traducción del libro de Moisés, que se hizo para facilitar la adoración de los samaritanos en el monte de Gerizim. Recordemos que había una guerra entre samaritanos y judíos de dónde tenían que adorar, si en Gerizim o si tenían que adorar en Jerusalén. Entonces, como ellos tenían su libro, los samaritanos lo que hicieron fue que también compilaron su Antiguo Testamento, aunque los samaritanos, en honor a la verdad, solamente aceptan el Pentateuco, única y exclusivamente. Ese era el libro que ellos tenían como autorizado. Pero también nosotros vemos en los targumes arameos que tras el retorno de Israel de la cautividad de Babilonia, los judíos en general habían cambiado el hebreo por el arameo, y esto se hizo necesario proporcionarle las escrituras en su nuevo lenguaje. Los targumes fueron ese resultado. Quiere decir, targum lo que quiere decir es simplemente traducciones o paráfrasis, y son libres de narrar el relato bíblico. No obstante, estos apoyan el trasfondo valioso para estudiar el Nuevo Testamento, y además de servir como testimonio para el Antiguo Testamento. O sea, aparte de eso, tenemos muchas otras evidencias, pero voy a tratar de ir descendiendo ya con la clase. Tengo muchísima información, quiero darle, estoy saltando muchas cosas, pero en los escritos, que yo siempre le envío, en la transcripción, usted lo va a poder tener todo y lo va a poder estudiar para que usted, por ejemplo, tenga toda la referencia, porque si le cuento todo lo que tengo aquí, todas las cosas que tengo aquí, es evidente que lo vamos a hacer demasiado largo, y el objetivo no es cansarle. El objetivo es que usted lo tenga más o menos esto como algo introductorio. Ya luego más adelante, si hay temas que tenemos que tratar a profundidad, como en el caso de, que no me olvido, en el caso del tetragramatón, tenemos que hacer una sección especial para eso. Y en el caso también de las muertes del Antiguo Testamento que Dios ordenaba, que también tenemos que tratar con eso. Así que vamos con el último punto y luego pasamos a la pregunta, que son los apócrifos y su exclusión. La palabra apócrifo es una palabra griega que lo que quiere decir es escondido, misterioso, secreto. Procede, por ejemplo, de un vocablo griego que lo que quiere decir es ocultar. En este sentido, se utilizaba para lo que no se leía públicamente, para lo que no se hablaba públicamente. Eran como si fuesen escritos que se mantuviesen en secreto y no se hablaban en plaza pública. Ese es el término apócrifo.
En el griego clásico y helenístico, el término apócrifo se refería a lo que pertenecía escondido y se mantenía en secreto. Nosotros, como el lenguaje va evolucionando, lo utilizamos para referirnos, o el término deuterocanónico, para referirnos a lo que es los libros del Antiguo Testamento que no fueron aceptados en el canon, por lo menos judío y protestante, por lo menos judío y protestante, porque sabemos que la Iglesia Católica lo compiló. Pero enfocándonos precisamente en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo, la comunidad judía había recibido y reconocido el Antiguo Testamento. La redacción del Antiguo Testamento, por ejemplo, del último libro Malaquía, había concluido en el año 40, en el 430, por ejemplo, antes de Cristo, que a partir de ahí, eso es lo que nosotros llamamos lo que es el periodo intertestamentario entre ambos testamentos, o lo que son los 400 años de silencio. Pero así como lo había dicho, ya a partir de ahí, Esdras, por ejemplo, compila los libros, luego que ellos vienen del exilio de Babilonia, y a partir de ahí comienzan a compilarse todos los libros que nosotros tenemos hoy en día. Se dice, no tengo una fuente exacta que me pueda dar eso como muy verídico, pero es llámalo de esta forma, es una tradición oral cristiana, de que fue Esdras el que compiló los libros del Antiguo Testamento en el orden que nosotros, por ejemplo, encontramos en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Usted puede encontrar una referencia sobre eso en el libro de el comentario bíblico histórico al Antiguo Testamento, que te da la importancia de Esdras en cuanto a lo que es la preservación del Antiguo Testamento, que a partir de ahí comenzaron a surgir los rabinos después de Esdras. Y si usted se pregunta por qué comenzaron después de Esdras, es porque Esdras no era un profeta, era un escriba. Y como hubo 400 años de silencio donde Dios no hablaba, es evidente de que si Dios no habla, no se puede escribir, porque la escritura es un manual de fe y expresa la voluntad de Dios para el pueblo. Y si Dios no había hablado, no se podía seguir escribiendo. Entonces lo que se hizo fue que, tal como nosotros tenemos hoy en día, compilaron los libros y entonces ellos lo utilizaban para regirse mediante esos escritos que estaban hechos. Aquí yo le voy a dar solamente 4 puntos de por qué los libros apócrifos no fueron incluidos en el canon. Solamente, por ejemplo, le voy a dar aproximadamente 2, o bueno, 3. En el caso de Josefo, que todo el mundo sabe que Josefo fue un historiador judío que luego fue capturado por el Imperio Romano, y a partir de ahí comienza a hacer escritos, por ejemplo, de la historia del Imperio Romano y demás, pero también él tiene libros como uno que tengo aquí detrás, que se llama Las Antigüedades de los Judíos y también la historia de los judíos, que el que se lo pueda conseguir es una bendición. La guerra de los judíos. El que se lo pueda conseguir tiene una bendición de Dios, porque tiene bueno, yo no digo nada ya, excúseme. Junior Ayala ahí me sacó una lista de libros, pero bueno, pero excelente, hermano, excelente. Mira, y también tiene, ay Dios, no, pues ya no digo ni media palabra ya, pido disculpas públicamente aquí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Josefo excluye explícitamente lo que son los libros apócrifos y solamente menciona, narra y describe 22 libros, que fueron los que pertenecían al canon hebreo, que ya para el que se incluyó tarde, sabemos que el canon hebreo tiene 22 y nosotros 39, porque ellos unen el libro, sin embargo nosotros separamos, nosotros dividimos. En el caso, por ejemplo, de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, es importante entender de que ninguno de ellos citaron a los apócrifos, aun cuando hay centenares de citas de referencia de casi todos los libros del Antiguo Testamento
de los apócrifos no se hace ni siquiera mención. Los eruditos judíos de Yania, del concilio de Yania, no reconocieron dichos libros como apócrifos, o sea, como inspirados. No lo consideraron canónico. Los apócrifos en el concilio de Yania, por judíos, estos no fueron considerados apócrifos. O sea, estos no fueron considerados canónicos. Para que entiendan que no fue una conspiración, como quieren decir, no, que por ejemplo nosotros los protestantes somos los que le quitamos los libros a las escrituras y que la Iglesia Católica lo recibe como inspirado y que nosotros venimos después, como nosotros procedemos de ello, nosotros lo que hacemos es que le quitamos libros a la palabra de Dios y la Biblia dice que hay de aquel que quien le añada o le quite a la palabra. Con esa cosa te amenazan. Pero cuando tú tienes información de que en el concilio de Yania, en el año 90 después de Cristo, 60 años después de la muerte de Cristo, y usted ve que la misma comunidad judía rabínica de su tiempo no consideró esos libros como canónico, usted tiene que ponerse a pensar de que quién es usted para considerarlo canónico. En el caso, por ejemplo, evidentemente, de la Iglesia Católica, sí lo recibieron como canónico, porque también apoyan ciertas costumbres y ciertas posturas que ellos tienen, como el purgatorio, en el caso de los macabeos, que eso era una creencia, una creencia de su tiempo, y otras cosas como orarle a los muertos, que creo que lo dice el libro de Judith, que mal no recuerdo. Yo, como quiera, tengo prometido hacer una clase directamente tratando todos los apócrifos a profundidad, para no extender esta clase por lo menos 4 horas, pero sí quiero. O sea, lo que le estoy dando ahora es simplemente los puntos principales por los cuales no fueron incluidos, o la evidencia de que estos libros no pertenecían al primer siglo, a excepción de la Septuaginta, porque todos saben cómo fue que se escribió la Septuaginta, que no la estoy satanizando. Es excelente, tú la puedes estudiar, la puedes leer y te sirve, es muy útil. Los deuterocanónicos son muy útiles también. Te hablan de la historia judía, te hablan del conocimiento secular que tenían los judíos, te hablan, por ejemplo, de la escatología de los judíos, lo que ellos estaban esperando en cuanto al Mesías y demás. O sea, todos son importantes. Lo único que estoy diciendo es que no pertenecen directamente a la escritura, que se consideran como libros inspirados. Que en una clase vamos a tratar total y absolutamente el tema de la inspiración. Solamente vamos a tratar ese tema de la inspiración. También, por ejemplo, muchos de los padres de la iglesia, y ojo, ningún concilio de la iglesia antes del siglo IV, por ejemplo, recibió esos libros como inspirados. Ninguno. Antes del siglo IV, ninguno. Dije que a excepción de la Septuaginta, por el contexto en el cual fue compilado, que no tenía nada que ver con los judíos, sino evidentemente con los griegos y lo que ellos tenían y que querían tener los escritos judíos en la biblioteca de Alejandría. Fue esa la razón por la cual, y bendito sea Dios por eso, porque a través de esto muchas personas le llegó la palabra. O sea, no estamos satanizando. Lo que quiero decir es que no es el mismo contexto al concilio de Yania, donde ya sí se hizo judíos, digámoslo de esta forma, autorizado, validado, con el conocimiento suficiente y la preparación o el reconocimiento de lo que se leía, de lo que se trataba y de lo que se tenía como autoritario en su tiempo, que fue en el año 90. Recuerde, y repito nuevamente, que la Iglesia Católica se funda en el 313 después del edicto de tolerancia de Constantino. Para quien las pregunta, por favor, no me salten con conspiraciones de ese tipo. Me pueden hacer toda la pregunta, no se moleste, pero por favor, o sea, para que se lo evite. Concilio de Yania, año 90, 60 años después de Cristo. Iglesia Católica en el 313. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, sí vamos a pelear un poquito, pero no se preocupe. Pero también, por ejemplo, en el periodo de la Reforma se rechazaron también los deuterocanónicos. Y no fue, apunta la fecha, 1546, cuando la Iglesia Católica, en una
acción polémica en el concilio de Contrarreforma de Trento fue que recibieron los libros apócrifos, fue que los libros apócrifos se reconocieron como canónicos dentro de la Iglesia romana. Fue como un movimiento de contrarreforma en Trento, donde se recibieron esos libros como canónicos e inspirados. Pero también, por ejemplo, esos libros contienen errores históricos y geográficos, que cuando lo tratemos a profundidad en una sección completa solamente de apócrifo, vamos a tratar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ustedes van a ver los errores que tienen y razón por la cual no fueron considerados directamente como palabra del Señor. Jerónimo tampoco lo recibió, pero bueno, ya le cedo la pregunta, todo lo que quieran, me pueden preguntar todo lo que gusten, no me maltraten, yo soy amigo de ustedes y lo quiero mucho a todos.